ellos decían que recibían revelaciones con respecto a la verdad. Ellos decían y afirmaban que vivían en la luz verdadera porque tenían un contacto con algo que les podía, que tenían acceso a la luz verdadera, porque tenían una unción única, decían ellos, una unción especial para conocer. Y de aquí es que sale la palabra gnosticismo o gnosis. De ellos pensaban que tenían un conocimiento particular, especial, y podían conocer cosas profundas, y esas cosas profundas ellos la iban a revelar a otros. Ahora, estos reclamos de estas personas que se llamaban iluminadas, el apóstol Pablo tiene que confrontarlas. Juan les confronta y les refuta. Juan les argumenta que cómo es posible que afirmen vivir bajo el conocimiento de la luz verdadera cuando ellos ni siquiera reconocían sus propios pecados. Había una contradicción. Juan le dice, pero ustedes afirman estar en una luz, y tener la verdad y ser luz, andar en luz verdadera, pero sus vidas muestran lo contrario. Ustedes siguen practicando el pecado. ¿Cómo es posible eso? Si están en luz, ¿por qué caminan en tinieblas? ¿Por qué andan en oscuridad? Ellos no reconocían sus propios pecados, le dice Juan. Entonces, el hecho de que no reconocían sus propios pecados demostraba con claridad que ellos no podían estar en luz. Y ese es el argumento que Juan le hace a ellos. Ahora, ¿cómo se aplica eso hoy a nosotros? Bueno, esto es exactamente lo que está pasando hoy en muchas iglesias y en muchos lugares. Por ahí hay muchos falsos hermanos que dicen que tienen la unción, que han recibido revelación, muchas veces porque comen antes de dormir y sueñan de todo. Y dicen que viven en luz, pero no miran su propia vida, no reconocen sus pecados y no reconocen cómo viven delante de Dios. Por tanto, esas personas se deben confrontar, ya que el hecho de no reconocer sus propios pecados demuestra que no tienen la unción del Santo ni la luz verdadera del Evangelio de Jesucristo. Por eso que, hermanos, tenemos que estar en vela. Casualmente ayer puse un post, un video de un falso profeta que se la pasa engañando a la gente, y una de las cosas que estaba haciendo era que puse fue que él estaba creando el agua en vino. Eso se ha hecho una modalidad dentro de muchos evangelistas. Y entonces, como tienen una audiencia ingenua, poco informada, no conoce la Biblia, ni la lee, ni le interesa, caen en esto y le llaman eso poder de Dios y todo lo demás. Entonces, él estaba convirtiendo el agua en vino. Y hay otro ya que ya lo atraparon, que también hace lo mismo. Hay muchos que están saliendo por ahí. Y le presenté también un video donde muestra un mago, donde muestra cómo eso se hace fácilmente, porque esos son químicos que se ponen en la botella, y luego tú veneas la botella, y aunque esté de agua, si en la tapita de arriba está ese químico, convierte todo el agua en ese color y parece vino. Entonces, al yo poner ese video, por supuesto, crea reacciones en algunas personas que no entienden esto. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que todo lo que brilla no es oro. En el tiempo de Juan pasó, Juan tuvo que ponerse firme y confrontarlo, y nosotros lo tenemos que hacer también. Ahora, esto que hablamos ahora es el contexto de Juan, y también es lo que se aplica hoy a la iglesia. Vamos a pasar a lo que es la definición del término. Aquí tengan paciencia conmigo un poco,
porque tenemos que entender la palabra luz y algo de lo que es la palabra oscuridad. Primera de Juan dice, y voy a repetir, que Dios es luz. En Él no hay absolutamente ninguna clase de oscuridad. Ahora, cuando miramos más cerca lo que dice la Biblia en cuanto a la luz, hay la palabra luz y oscuridad es algo que se usa mucho. Es conocida y se usa como símbolos. Y se presentan en dos sentidos. La palabra luz se presenta en el sentido de intelectual, en un sentido intelectual, y se presenta también la palabra luz en un sentido moral, intelectual y un sentido moral. Vamos a ver. En el sentido intelectual, la luz en la Biblia se refiere a la verdad de Dios. A la verdad de Dios, a la verdad bíblica. A eso se refiere. Le voy a dar algunos versos para comprobarlo. Salmo 119, 105, el verso. Sabemos que este salmo es bien extenso. Dice lo siguiente: Dios, tu palabra es una lámpara. Y si es una lámpara, da luz. A mis pies es una luz en mi sendero. Aquí estamos viendo que la palabra de Dios es luz que ilumina nuestro caminar cristiano y nuestro camino. Proverbios 6:23 dice: el mandamiento de Dios, que está en la palabra, es una lámpara, la enseñanza de tu palabra es una luz. Entonces vemos que tanto la palabra es luz, pero el enseñarla nos ayuda a entender y nos da luz. Por eso, hermano, es tan fundamental y tan importante exponer la palabra de Dios y no solamente la opinión mía o la opinión de nadie. La palabra de Dios es la que nos trae luz, la que nos libera. Conoceremos la verdad y la verdad, ¿qué va a hacer? Nos va a liberar de la ignorancia que a veces cargamos, de cosas que no entendíamos. La palabra nos da luz. Juan 1:4 dice que en Él, y aquí está hablando de Cristo, en Cristo, que es la palabra, pero es la palabra viviente, en Cristo, la palabra viviente, estaba la vida, y la vida era la luz. La vida, está hablando de Cristo, es la luz de la humanidad. Vemos que Cristo es la luz que alumbra en la oscuridad de la humanidad. Juan 8:12, Jesús dijo: yo, la palabra viviente, soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? Cristo es la luz, que es la palabra viviente. Estoy en Juan 9:5, otro verso, que dice: mientras estoy en el mundo, dijo Jesús, yo, Jesús, soy la luz del mundo. Entonces, en otras palabras, la palabra escrita, que es la Biblia, o lo que se enseña de la Biblia, o la palabra viviente, que es Jesucristo mismo, son verdad y son luz. O sea, la Biblia es luz. La Biblia imparte luz, que es lo mismo que decir que imparte la verdad de Dios. Y Jesús es luz e imparte luz, que es lo mismo que decir imparte la verdad de Dios al ser humano. No se me pierdan, me siguen. En resumen, en un sentido intelectual, la luz en la Biblia en un sentido intelectual, la luz es la Biblia, la palabra de Dios, que tiene que ver con la verdad que proviene de Dios, que es luz. Espero que no lo haya confundido, pero en resumen,
en el lado intelectual, en el sentido intelectual de lo que es luz, es que la palabra de Dios, todo lo que hay en ella, todas las enseñanzas es luz, y en la palabra viviente que es Cristo encarnado, que es luz. Eso es el sentido intelectual de la luz, lo que se hace referencia. Vamos a ver entonces la luz, pero en el sentido moral. La luz en el sentido moral, que se refiere a la santidad y a la pureza de Dios. En el sentido moral, en la Biblia, cuando habla de luz, se refiere a la santidad y a la pureza de Dios, como también se refiere a la santidad y la pureza de los hijos de Dios, que deben de vivir como Dios. Si Dios es luz, sus hijos deben andar en luz. En el sentido moral se refiere a la santidad, repito, o pureza. Ejemplos, el mismo verso que hemos tomado hoy. Primero de Juan 1:5 dice, Dios es ¿qué? Luz. ¿De qué está hablando ahí? Dios es santo. Dios es luz, Dios es santo, Dios es puro. En Él no hay absolutamente ninguna clase de oscuridad. ¿Por qué? Porque es santo, es luz, es puro. Salmo 104, verso 1 y 2 dice, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has vestido de gloria. Cuando se usa la palabra gloria en la Biblia, siempre es una alusión a un resplandor, a una luz y majestad. Y el verso más adelante dice, te cubriste, hablando de Dios, te cubriste. Otra palabra que se puede usar es te vististe. Te vistes de luz con un manto. Dios no solamente es en esencia puro, Dios es luz, ese es su carácter, esa es su naturaleza. Así es que es Dios. Dios es luz, pero además de eso, Dios es puro, es santo, es luz, separado. Primera de Timoteo 6:15. Y este texto es muy peculiar, porque da muchas verdades en el mismo texto, pero solamente vamos a subrayar una de ellas. Primera de Timoteo 6:15, mire lo que dice este verso. Estamos en Primera de Timoteo 6:15 y 16, muy peculiar. Describe a Dios de esta manera y dice, al único y bendito soberano. Ya dice que Dios es ¿qué? Soberano. Rey de reyes, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal, el único que es inmortal es ¿quién? Dios. Estoy en 1 Timoteo 6:15 y 16. Es inmortal y mire lo que dice aquí, subraya esta frasecita que tiene mucho peso. Al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni nadie puede ver. Entonces, Dios es luz, Él es puro, Él es santo. Pero no solamente Él es santo, es puro, no solamente esa es su esencia, sino que Él se viste de luz. Y además de eso, Él vive en luz inaccesible, donde no hay acceso. Ningún ser humano tiene acceso a Dios porque es pecador. En otras palabras, la frase que vive en luz inaccesible significa que Dios vive o mora en un ambiente de absoluta luz que nuestra mente no da para imaginarnos eso. Absoluta pureza, absoluta santidad, que es lo mismo que decir que es una ausencia absoluta de oscuridad y de pecado. Todo luz. Él es luz,
se viste de luz y vive en un ambiente de luz. Entonces Dios, en el sentido moral, que estamos hablando ahora de lo que es luz, Dios en el sentido moral es luz resplandeciente, Él es puro, Él es santo. Esto tiene su propósito, hermano. Más tarde van a entender por qué Juan habla de esto con tanto peso e importancia. Dios es luz resplandeciente, está separado por completo del pecado, y así el verdadero creyente, aquí viene la aplicación para nosotros, los que son verdaderos creyentes, deben reflejar su luz, pureza y santidad en el sentido moral. Si Dios en el sentido moral de luz es santo, es separado, es puro, sus hijos tienen que ser y reflejar luz, pureza y santidad en su manera de vivir. Vamos a dos versos que dicen esto. Segunda